Buenas tardes, tutor y compañeros. En estos momentos hago la exposición de fundamentos de la morfosiología en la producción animal. Primero, enunciar y definir 10 términos usados en anatomía animal. Yo escogí los términos de anatomía, es el estudio de la estructura de los organismos, homeostasis, mantenimiento de un ambiente natural interno estable en un organismo, caudal hacia la parte trasera del cuerpo, medial hacia el centro del cuerpo, lateral hacia los lados del cuerpo, muscular, tejido especializado para la contracción y movimiento, cisto, bolsa, vejiga urinaria, vesícula, geri, vejez, colpo, vagina, edema, exceso de líquido en el órgano o tejidos. Describir psicoplanos topográficos. Escogí plano dorsal, es un término de dirección que significa cerca de la columna vertebral. Plano medio o sagital es un plano imaginario que corta la cabeza a la cola para dividir en dos mitades iguales, derecha e izquierda. Plano plantar, hace referencia a la superficie caudal de las extremidades posteriores por debajo de la corva. Plano distal, lo que está más lejos de la raíz del miembro. Plano proximal, lo que está más cerca de la raíz del miembro. Describir 5 direcciones anatómicas. Escogí la superficie dorsal, es aquella que se ubica contraria al piso, punto de sustentación del animal. Corresponde a toda la superficie que se ubica por encima del animal desde la cabeza hasta la cola. Medial es todo lo que se ubica hacia el plano mediano o centro del animal. Lateral. Este se ubica lejos del plano mediano y relativamente lejos del centro del animal. Craneal es lo que está hacia la cabeza o relativamente cerca de ella. Caudal, este se ubica hacia la cola del animal o cerca de ella. Enunciar y definir 10 nombres del exterior de cada una de las especies bovinas, de las bovino, equino, porcino y ovinos. En los bovinos encontramos espalda, base ósea o escápula limita con cuello, costillar, cruz, encuentro del brazo. La oreja tiene como base el cartílago auricular y como límites la frente, nuca y región parotidia. Collares son los orificios nasales anteriores amplios y fáciles de distinguir. Boca y labios. La boca cerrada por los labios posee los dientes en la arcada incisiva inferior y un rodete cartilagoso en la superior. Cruz, comprendida entre el cuello y el dorso, tiene como base ósea la apófisis espinosas de las vértebras dorsales hasta la quinta y sexta. Cola. Va a continuación del encole, cuelga por la parte posterior del tronco, cubriendo el perineo. Ano, situado entre las nalgas y por debajo de la cola. Vulva, debajo del ano, en medio del perineo. Brazo, base ósea del húmero, limita con la espalda e encuentra el codo. En los porcinos, está la cabeza del porcino. En los porcinos adopta una forma de pirámide cuadrangular. El cuello es corto, fuerte y musculoso. La oreja, su desarrollo es en direcciones muy variables. Este va a depender de la raza del porcino. La frente, muy desarrollada para esta especie, en unos casos casi rectilíneos y plana, mientras en otros es cóncava y más redonda. Las fosas nasales son largas, estrechas y de unas razas y en otras anchas y cortas. El hocico está dispuesto perpendicularmente al dorso de la nariz y de las ventanas nasales. Boca tiene labios más bien delgados. En los ovinos, la cabeza es de volumen reducido, su frente es ancha y su cara corta de ojos prominentes. El cuello es corto y grueso, ajustado a su espalda. El pecho es prominente, ancho, lleno de carnes, entre más ancho, más fuerte. Piel es de tono rosada, recubierta de lana. La cruz se determina por la separación de la espalda, lana, pelaje denso y tupido, pezuña protege la pata del ovino. En los equinos, cascos son para proteger las patas del animal, el ano se sitúa debajo de la cola, la crin, pelaje largo que cuelga por el cuello, la cruz sirve para realizar medidas métricas, rodilla permite la articulación en sus brazos, extremidades posteriores conformadas por sus brazos, extremidades anteriores conformadas por sus piernas, la grupa la parte posterior del cuerpo del caballo ubicada entre el lomo y la base de la cola. Tejido animal.
Los tejidos son estructuras anatómicas que constan de células y un comportamiento fisiológico coordinado. Tenemos el tejido ectodermo, que es el tejido más externo. Este se forma y se desarrolla. El tejido ectodermo es la capa más externa. Esta se forma en el desarrollo embrionario durante la fase de plástula. Este tejido es el encargado de las uñas, pelo para los animales que lo poseen, plumas, glándulas mamarias, glándulas de la piel, boca, epitelio de la cavidad nasal, córneas, pezuñas, cuernos y demás dependiendo de la especie. El tejido mesodermo es la capa intermedia. Este es el mesodermo cordado. Su función más importante es la formación del tubo neural y el establecimiento del eje anteposterior. Mesodermo normal somítico son las encargadas de formar la dermis dorsal en el sistema óseo y cartílagos. Mesodermo intermedio es el encargado de formar el aparato excretor de las gónadas. Mesodermo lateral y ventral es el encargado de formar el aparato circulatorio y de recubrir en su totalidad las cavidades y organismos de membranas extraembrionarias, las cuales están encargadas de llevar los nutrientes. Mesodermo precordal forma el tejido mesquimal en la cabeza que formará gran parte de los tejidos conectivos y la musculatura de la cara. El tejido endodermo es la capa más interna. Los tejidos blandos da origen a la uretra, epitelio, el timo y parte del aparato digestivo. Tejido epitelial se caracteriza porque las células están muy amontonadas. La matriz extracelular es escaso y su funcionamiento principales son revisten y cubren todas las superficies corporales, sintetizan y secretan sustancias complejas a partir de moléculas simples, protección mecánica, absorción, transporte de sustancias, excreción de sustancias dañinas, facilitan el desplazamiento entre superficies internas. El tejido muscular es el tejido especializado porque en su interior tiene células llamadas miocinas. Estas células se alargan y se acortan, es decir, células contráctiles, lactina y miocina. Todo esto en general se conoce como fibra muscular del mesodermo y de ahí derivan tres tipos de músculos. Movimiento de todas las estructuras internas. Por su tejido muscular liso se, se encontrarán vasos sanguíneos y en las paredes viscerales. El movimiento externo se especializa por la manipulación y marcha de nuestro entorno formado por músculo esquelético. Movimiento automático, controlado por el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, el músculo cardíaco. El tejido conectivo es el encargado de unir y dar forma al cuerpo del animal. Es el caso del tejido óseo, ligamentos, tendones. Las funciones especializadas son de protección y reacción inflamatorias e inmunológicas y conservación de reservas energéticas. Su principal función, brindar sostén y relleno de almacenamiento de lípidos, es decir, en forma de grasas, anticuerpos para que se defienda en caso de enfermedades y el transporte, ya que en este tejido se encuentra la sangre y esta transporta oxígeno, nutrientes y desechos del metabolismo. El tejido hematopoyeico es del cual proviene la sangre. Este se encuentra dentro de la médula ósea y en este tejido las células madre tienen su división y de este resulta plaquetas, glóbulos rojos. Estos transportan oxígeno, nutrientes a los diferentes órganos del animal, glóbulos blancos, las paredes blancos, las cuales son las células de defensa del animal. Todo esto sirve para que el animal se defienda de enfermedades. En el tejido nervioso se caracteriza por ser altamente especializado, adaptado y desarrollado para la percepción de estímulos procedentes de un medio externo o interno, el calor, el tacto, la visión, el dolor. Todo esto lo hace el sistema nervioso al transportar la información hacia los centros nerviosos para dar la respuesta consciente o inconsciente al estímulo. Nombra explicar para cada caso la utilidad en la producción animal. El tejido epitelial es el tejido en la producción en nos da la leche que proviene de las células epiteliales de las glándulas mamarias. El tejido muscular, este es el tejido más importante ya que de este proviene la producción de carne para el consumo, dependiendo de la especie. Tejido nervioso. Ese tejido altamente especializado sirve para que los animales interactúen con su entorno externo o interno. Tejido hematopoyeico.
hematopoyético. Este tejido en la producción animal es usado como materia prima para la elaboración de concentrados para la alimentación de otras especies. Definir 5 medidas o métricas que se usen en un bovino, equino y porcino. En los bovinos tenemos alzada a la cruz, se mide desde el punto más alto de la región interescapular hasta el suelo. Alzada al dorso, se mide desde el punto medio dorsal entre el punto más alto de la región interescapular y la región lumbar. Longitud corporal, se mide desde el punto más craneal a la cabeza hasta el punto más caudal, es decir, la nalga. Longitud cefálica total, distancia de la protuberancia occipital hasta el punto más rostral del labio maxilar. Longitud craneal es la distancia desde la protuberancia occipital a una línea imaginaria entre las dos partes más caudales de la fosa orbital. Equinos. Tenemos la longitud corporal, se mide desde el punto más craneal, la cabeza, hasta el punto más caudal, es decir, la nalga. Longitud occipito-coxígea va desde la nuca hasta el nacimiento de la cola. Longitud de la caña se mide desde debajo de la rodilla hasta el principio del menudillo. Longitud facial, distancia entre una línea imaginaria que une la parte más caudal de la fosa orbitaria al labio maxilar. Anchura craneal, anchura mínima del hueso frontal. En los porcinos, longitud corporal se mide desde el punto más craneal de la cabeza hasta el punto más caudal, es decir, la nalga. Longitud hasta la nuca, distancia entre la primera vértebra cervical y la última vértebra sacra a lo largo de la columna vertebral. Longitud hasta la espalda, distancia lateral entre el borde anterior de la espalda o punto de hombro y la punta de la nalga. Anchura torácica, anchura máxima de la región torácica. Muchas gracias, compañeros y tutor.